Dios les bendiga de manera especial en esta noche. Estaremos tomando el estudio, la lección número 22. Vamos así a hacer una oración para pedirle al Señor que nos dirija, ¿verdad?, en todo lo que vayamos a estar hablando en esta hora. Gracias te damos, Dios mío, por la oportunidad que nos permite nuevamente estar reunidos a través de estos medios, Señor, para así, Padre Celestial, tomar el estudio de tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea conmigo aquí, Dios mío, y con cada uno de los hermanos en sus hogares, Padre Celestial. Que tu palabra ministre, Señor, nos enseñe, nos hable, Padre Celestial, y que seas tú, Dios mío, ayudándonos a atesorarla en nuestros corazones, a vivirla, a ponerla en práctica y a llevársela a aquellos que también la necesitan, Dios mío, y que todavía no la tienen. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, el tema de esta noche, correspondiente a la clase de hoy, lleva como sigue: Dios restaura a su pueblo. La base bíblica que tenemos para esta clase se encuentra en Sofonías, libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versos del 9 al 17. El objetivo dice que debemos saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía. También dice concientizarse de la necesidad de vivir en armonía con Dios. Y el tercero, regocijarse, porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. El pensamiento central dice que las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Y eso lo vemos, ¿verdad?, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre Dios daba la advertencia cuando el pueblo ignoraba. Amén. Dios tenía que entonces determinar enviar el juicio, pero nunca fue con la intención de destruirlos totalmente, sino para enseñarles. Muchas veces, ¿verdad?, utilizaba las diferentes naciones como castigo para que invadieran al pueblo, y a través de esto darle una lección al pueblo para que se volvieran a Dios y pudieran encontrar la restauración de sus vidas. Amén, vive el Señor. Así que ciertamente vemos un Dios, ¿verdad?, que restaura, y eso es una parte importante de Dios, que nosotros como seres humanos y nosotros como creyentes no podemos olvidar. El texto áureo dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Eso se encuentra en Sofonías capítulo 3, verso 12. Amén. Siempre dice que los profetas, algo característico de ellos fue que observaron y presentaron a Dios, en el cual, ¿verdad?, se resaltan dos atributos opuestos: su justicia punitiva y su tierno amor. Es parte de la naturaleza de Dios proceder severamente contra quienes pecan y ser tierno con quienes le aman y le sirven. Estos atributos divinos se manifiestan exclusivamente en su trato con los seres humanos. De ahí que el profeta, ¿verdad?, Sofonías es el que más recurre a este contraste entre los juicios severos de Dios y sus tiernas manifestaciones de amor. ¿Quién fue Sofonías? ¿Verdad? De quien vamos a estar hablando en esta noche, el cual Dios utilizó para llevarle palabra al pueblo. Dice que era bisnieto del gran rey de Judá, Ezequías. Algunos creen que era primo hermano de Josías, rey de Judá. Dice que el propósito del libro empieza con una nota de lobreguez. Fue prevenir el reino de Judá sobre la destrucción que se avecinaba. Para describir la manifestación severa de Dios, usó expresiones de las cuales se valieron profetas antes que él, entre ellas el día de Jehová, que fue usado por Isaías, por Joel, por Amós. Amén. Así que eso es una breve, ¿verdad?, dato, amén, de quién fue Sofonías, un profeta, ¿verdad?, de Dios. La parte A dice del primer tópico: trayendo purificación. El verso correspondiente a esta parte dice: en aquel tiempo
devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Amén. Ese es el verso, ¿verdad?, correspondiente a esta parte. Dice que después de la muerte del piadoso rey de Judá, Ezequías, reinó el perverso Manasés. Dice que este hombre tuvo 55 años en el reinado. Dicen que según la tradición judía, mandó a cerrar al profeta Isaías, quien tenía cerca de 90 años. Así que podemos ver, ¿verdad?, el tipo de persona que fue este rey, Manasés. Dice que el historiador Flavio Josefo dice que Manasés mató salvajemente a todos los hombres justos entre los hebreos. Así que podemos ver, ¿verdad?, que en este caso este rey Manasés no supo seguir los pasos de su padre. Si usted recuerda, usted que es un estudioso de la palabra del Señor, cuando dice la palabra del Señor que le fue dada aviso a Ezequías de que iba a morir por parte del profeta, dice la palabra del Señor que este hombre se humilló delante de Dios. Y Dios le dio la oportunidad, ¿verdad?, de tener algunos años más de vida. Pero luego de esto es que entonces, después de la muerte de él, entonces entra Manasés. Ciertamente, ¿verdad?, un hombre perverso. Dice que Sofonía, el capítulo 3 empieza con un ay. Y dice que está dirigido en contra de Jerusalén, sus príncipes, jueces, profetas y sacerdotes. La ciudad es descrita como rebelde, contaminada y opresora. Era de la manera que el pueblo estaba viviendo en ese momento delante de Dios. Dice que este estado de perversión se debió a no haber escuchado la voz de Dios, ni haber recibido corrección, no haber confiado en Dios, ni haberse acercado a Él. Dice que los príncipes eran leones rugientes, los jueces, lobos rapaces, los profetas, prevaricadores, y los sacerdotes, contaminadores del santuario, que falseaban la ley. Así que era, ¿verdad?, de la manera que estaba viviendo el pueblo de Dios en este momento, que Dios levanta al profeta para entonces traer una palabra a su pueblo, el cual eran conocedores de la ley y de la revelación que hasta ese entonces Dios le había dado. Amén. Así que era, ¿verdad?, el estado tanto espiritual y moral que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese entonces. La parte B dice, quitando la vergüenza. Los versos son el 10 y el 11 del capítulo 3, los cuales dicen, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Amén. Y el verso 11 dice, y en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras, porque te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dice que los sucesos que predicen, primero viene la purificación, luego sigue la invocación del nombre de Dios, y a continuación el traerle ofrenda. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, dice, cuando Israel regrese del cautiverio babilónico, el periodo de la gracia, cuando el evangelio sería proclamado al regreso del pueblo judío a la tierra prometida como consecuencia de la restauración como nación soberana. O sea que hay unos puntos, ¿verdad?, de vista aquí teológicos, amén, que tuvo su cumplimiento parcial, pero también aún, ¿verdad?, los teólogos piensan que también va a tener su cumplimiento en el futuro, mirando, ¿verdad?, en lo que nos habla el libro de Apocalipsis, cuando Dios intervenga también directamente con su pueblo. Dice que aquí se habla de la restauración del pueblo judío esparcido por lugares distantes hacia el sur, a pesar de haber sufrido la rigurosidad del castigo divino que le llevó al cautiverio. Sigue siendo reconocido como pueblo de Dios.
La siguiente obra divina es la transformación de la conciencia para que no continúe sintiendo vergüenza por las impiedades cometidas en el pasado. Luego el cambio de corazón, que impedirá que se manifieste de nuevo la soberbia. O sea que vemos, ¿verdad?, que Dios directamente estará trabajando con ellos para que no vuelva a caer en el estado que en este entonces, ¿verdad?, estaba viviendo el pueblo. Dice que es sorprendente que todos estos pasos redentores suceden en la conversión cristiana. Dios no solamente purifica al que se vuelve a Él, sino que además lo capacita para que invoque su nombre, le sirva con entusiasmo, le cambia la naturaleza interior y quita de su conciencia toda acusación por los pecados cometidos. O sea que, ¿verdad?, vemos aquí el aspecto y la obra del Espíritu Santo, que es el que nos regenera. Amén. Hace un cambio radical en nuestras mentes, en nuestros corazones. Vive el Señor y nos vuelve del pecado a la verdad. Dice que solamente quienes han sido purificados por la sangre de Cristo pueden invocar efectivamente el nombre de Dios, servirle, tener un nuevo corazón y experimentar paz interior. Amén. Vive el Señor. Por eso Jesús, ¿verdad?, decía que la paz que Él daba y que Él da, no la da como el mundo la da. La parte del segundo tópico dice humilde y confiado. Los versos 12 y 13. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no habrá injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos saldrá lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Amén. Hay unos puntitos aquí, ¿verdad?, que el comentarista habla y dice, como ya lo indicamos, este remanente puede ser el pueblo judío. Primero porque seguía temiendo a Dios y regresaba del cautiverio, según, ¿verdad?, lo describe el profeta. Además puede ser una referencia a aquellos que reciben el evangelio, o también el pueblo judío. Y durante el reinado milenial de Cristo, ¿verdad? Como comentamos en la parte pasada, son puntos teológicos, ¿verdad?, que se piensa que tuvo su cumplimiento allí con el pueblo. En ese momento histórico, cuando el profeta Sofonías, Dios lo levanta para llevar esta palabra, pero también ven más allá de lo que sucedió allí, sino que también en el futuro Dios ha de intervenir directamente también con su pueblo para hacer este cambio en sus vidas. Dice que para poder ser reconocidos por Dios como parte de su pueblo es necesario llenar los requisitos que Él estipula. El aspecto ético y la rectitud interior, en concordancia con las demandas divinas, es imprescindible para poder calificar como parte del pueblo escogido. No es asunto solamente de hacer profesión de fe, que es esencial, sino de ajustarse a las características que Dios requiere. Cristo dijo al respecto, ¿verdad?, que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y habla, ¿verdad?, unos puntos importantes aquí. Y habla de lo que es la humildad. Y habla de la pobreza. Y habla de confiar en Jehová. Cuando se habla de humildad, ¿verdad?, es aquel que tiene conocimiento de su bajeza y miseria y obra conforme a tal conocimiento. Cristo dijo a sus seguidores, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No de una apariencia, sino de corazón. Amén. Pobre, dice que se habla de la pobreza de espíritu, no económica, ¿verdad? Y es referente a la bienaventuranza, cuando dice, ¿verdad?, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Y confiarán en Jehová. O sea, no en los dioses del paganismo ni en los hombres. Las otras tres características, pues vamos a discutirlas en breve. Ciertamente, ¿verdad?, el pueblo se había olvidado de Dios y habían hecho, tratando, ¿verdad?, de servirle a Dios y servirle a los dioses.
paganos, de los cuales Dios le había hablado al pueblo que no debían seguir. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de un sincretismo que el pueblo estaba tratando de llevar, lo cual a Dios no le agrada. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que y pudiéramos hablar y mencionar cuando Dios utiliza al profeta Elías, y allí en el monte Carmelo le dice, bueno, si Jehová es Dios, seguirle, y si los Baales, pues ustedes tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Porque ciertamente en ese momento el pueblo también estaba claudicando entre dos pensamientos. Y Dios levanta en aquel entonces al profeta Elías y le dice, o le sirven a Dios o le sirven a los Baales, pero no pueden estar, ¿verdad?, adorando a ambos, porque Dios es un Dios celoso. Amén. Vive el Señor. Y en este momento, ¿verdad?, pues Dios le está enseñando a través de la reprensión al pueblo que debían de confiar total y plenamente en Dios. La parte B dice gozoso y agradecido. Verso 14 del capítulo 3 dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Vive el Señor. Dice que no hará injusticia, no dirá mentira, ni tendrá lengua engañosa. Son los otros tres puntos, ¿verdad?, que se habla correspondiente a la parte que acabamos, ¿verdad?, de explicar. Y dice, el que es humilde, pobre de espíritu y confía en Dios, tratará con justicia y veracidad a sus semejantes. La mejor manera de evidenciar las virtudes del alma es por medio de la conducta. Dice que el carácter es lo que uno es cuando está solo, pero la conducta es cómo se comporta uno al tratar la gente. Nadie que sea injusto, ventajoso y aprovechado puede decir que es temeroso de Dios, como tampoco lo puede ser quien engaña con sus mentiras. Dice que después de la severa denuncia de la situación en que se encontraba la nación y de los juicios inevitables que caerían sobre ella, se le dice al pueblo que se regocije de todo corazón. El remanente ha pasado por el crisol, ha sido purificado, las barreras que impedían las bendiciones de Dios han sido quitadas y el pueblo no será ya más infiel a Dios. Por eso el profeta decía, ¿verdad?, canta, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. La parte A del tercer tópico dice victoria completa sobre el mal. Los versos son 15 al 16. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Dice que el gozo del pueblo de Dios no ocurre en el vacío, tiene sus puntos de referencia y estos son las intervenciones de Dios. Para que haya eliminación del castigo, tiene que haber necesariamente perdón de pecados. Y para que haya perdón de pecados, pues tiene que haber arrepentimiento. Amén. Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿verdad?, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es volverse totalmente y sentir pesar en el corazón por haberle fallado a Dios. Amén. Vive el Señor y no querer volver a hacerlo. Por lo tanto, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, señalar este punto. Dice que una vez que el pueblo hubiese respondido a la voz de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, la tierra sería sanada de la plaga invasora. Por eso Salomón decía, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar la tierra aquí no solamente significa hacerla productiva, eliminando sus plagas, tales como las langostas, sino también destruyendo todo enemigo humano que controle a sus habitantes. O sea que podemos ver, hermano, que
no tan solamente, ¿verdad?, Dios utilizaba a las naciones como aquellas naciones paganas, como lo estuvimos estudiando, ¿verdad?, lo que era Nínive, y así diferentes, ¿verdad?, naciones que no tenían a Dios. Y Dios las utilizaba para traer, ¿verdad?, juicios sobre el pueblo de Dios. Amén. Sino que muchas veces también Dios tuvo que permitir que plagas invadieran a su territorio. Y uno de ellos, ¿verdad?, es la langosta. Si nosotros vamos al libro del profeta de Joel, también nos percatamos ahí en los primeros capítulos de cómo Dios permitió que las langostas invadieran sus tierras. Cuando hablamos de estas langostas, hermano, estamos hablando, ¿verdad?, de estos animales, amén, para tratar de poner un ejemplo. No sé si usted ha tenido la verdad poder haber visto quizá algún documental, alguna manera, ¿verdad?, acerca de estos animales, pero hermano, esto es impresionante. Cierta ocasión vi, ¿verdad?, en las noticias un documental, y hace poco se estaba hablando de que nuevamente estaba yendo al oriente las plagas de langostas. Hermano, esto hablando que a plena luz del día, cuando comenzaban a llegar estas langostas, hermano, estamos hablando de miles, amén, al punto que aunque era de día se oscurecía el cielo de tantas langostas que invadían, amén. Y Dios tuvo que utilizar a veces estos medios para también dejarle saber al pueblo, ¿verdad?, y reprenderlos para que se volvieran a Dios de todo corazón. Por eso, ¿verdad?, no tan solamente el sanar la tierra, ¿verdad?, era a través, ¿verdad?, de aquella castigo, a través de aquellas naciones paganas, sino que también Dios utilizó muchas plagas. Amén. Vive el Señor. Pero ciertamente Dios quiere, ¿verdad?, que en este momento el pueblo se vuelva de todo corazón a Dios. Por eso dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijón en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Por eso, ¿verdad?, cuando el pueblo estaba yendo allí a la tierra prometida, tenían que sacar a todos aquellos habitantes paganos, porque si no iban a ser un problema en medio del pueblo. Y ciertamente por eso vemos también la doblez del corazón del pueblo, porque muchas veces no lo hicieron como el Señor les dejó saber que lo hicieran, y dejaron allí muchos de aquellos habitantes los cuales servían a otros dioses, los cuales provocaron también que el pueblo de Dios se volvieran a adorarle y así de esta manera fallarle a Dios. Dice que el cristiano debe ser una persona completamente libre de sus enemigos, pero no tanto aquellos externos y físicos, sino los internos, los espirituales, los malos pensamientos, los malos hábitos, los resentimientos, gustos equivocados, fantasías y aberraciones. Esos son los verdaderos enemigos del Hijo de Dios. Amén, vive el Señor. La parte B del tercer tópico dice presencia divina prometida, en el verso 17 del capítulo 3 de Sofonía. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén, vive el Señor. Vemos aquí que desde el versículo 15 hasta el final del libro se proclama la presencia permanente de Dios, no como fiscal, sino como el benefactor. ¿En qué carácter Dios estará en medio de su pueblo? Bueno, primero, como juez que declara el indulto. Israel no es inocente ni justo, ha sido encontrado culpable, pero Dios en su gracia le absuelve de toda culpa, de tal manera que la severidad del juicio ha sido eliminada. ¿Cómo lo podemos ver también? 2. Como redentor. Él, solamente Él, expulsará de la nación a los enemigos que la tenía sojuzgada. Y 3. Como rey. Las palabras Jehová es rey en medio de ti poseen un valor muy especial de acuerdo al contexto histórico. Sofonías profetizó antes de las reformas del piadoso Josías, y todavía prevalecía en Judá la influencia nefasta de los reyes anteriores, Manasés y Amón,
De manera que monarquía era sinónima de corrupción y tragedia. Después de eso, Josías, vendrían los reinados estables de Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, y finalmente la invasión babilónica. Cuarto, como poderoso Salvador. Poderoso Él salvará, habló el profeta Sofonías. Vive el Señor. Mientras que en el punto 2, una acción consiste en expulsar a los enemigos, en el 4, en suplir todo lo necesario para que su pueblo sea dichoso. Y 5, como punto número 5, como apasionado amante de su pueblo. A las palabras cargará de amor. Se le han dado varias interpretaciones. El texto hebreo dice que estará silencio en su amor. Algunos piensan que el verdadero amor no tiene que andar haciendo alarde de su afecto. Existe como algo profundo e íntimo. Otra interpretación es: el verdadero amor no habla de los errores del pasado, cubre multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. Amén. Vive el Señor. Así que esa es la clase de hoy, hermano. Vive el Señor, concerniente, ¿verdad?, a este tema, el cual lleva, ¿verdad?, como tema: Dios restaura a su pueblo. Amén. Vive el Señor. Y por eso podemos verlo, ¿verdad?, en el Evangelio, cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hablándole de la verdad a la gente, para que puedan volverse a Dios de todo corazón y puedan encontrar la restauración de Dios. Amén. Vive el Señor. Así que oremos. Vive el Señor. Así damos por terminado la clase en esta hora. Vive el Señor. Gracias te damos, Dios mío, por la oportunidad que nos ha permitido de estar estudiando tu palabra, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre celestial, a vivirla, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a compartirla, Padre celestial, que seas tú guiándonos, Dios mío, que podamos gozarnos la verdad de tu palabra, Dios mío, vivirla, Señor amado, y que sobre todas las cosas también podamos hablar a aquellos que todavía se encuentran perdidos, Señor, que en ti hay restauración, Señor amado, y que puedan poner nuevamente su mirada en ti, oh Dios. Ayúdanos, Padre celestial, que seas tú nuestro norte siempre, Dios mío, guiándonos en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesús.